Buenos días, soy Orlando Viñuelo, profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Piura. Estoy muy agradecido al Círculo de Derecho Administrativo de la Pontificia Universidad Católica del Perú por permitirme dar estas reflexiones sobre la Contraloría General de la República. La sentencia del tribunal no tiene grandes consideraciones, o sea, más allá de la tipificación, que es el gran elemento de discusión dentro de la sentencia número 020-2015, propia del expediente, perdón, 020-2015 PI, que ha sido promovida recientemente y donde se plantea un estándar de tipificación que es más o menos cercano a lo que existe en todo el mundo occidental. Tiene que haber un mínimo de lex certa, un mínimo de lex previa y un detalle al menos medianamente conocible para el ciudadano razonable. ¿Para qué? Para que esta persona que se enfrente al régimen sepa qué es lo prohibido. Porque si la ley no define qué es lo prohibido, no se puede luego castigar. El gran problema peruano, y eso ha venido promovido incluso por cierta legislación del procedimiento administrativo general, es que no hemos tenido claro la tipificación como un elemento que sea reconocible materialmente en la ley. Desde siempre, alrededor de la holgazanería del propio legislador, se ha permitido que la ley deslegalice las conductas prohibidas y reprochables, permitiéndole que el reglamento no solo colabore, en muchos casos y de manera directa constituya las conductas. Lo que ha hecho el tribunal es ir al camino contrario, y la pregunta que me haría a continuación no solamente tiene que ver con la ley de control y el artículo considerado inconstitucional, sino tiene que ver con todo el derecho sancionador peruano. ¿No habremos hecho mal nuestro trabajo a través de las leyes comunes y las leyes sectoriales, dejando que el reglamento, que no es signo de la voluntad política de la comunidad nacional, ni tampoco es promovido por el Parlamento, haya sido finalmente la norma estelar en el derecho sancionador, constituyendo lo prohibido? Y creo que la respuesta va en una situación afirmativa, lo cual nos plantea un gran desafío no solo para el régimen de responsabilidad administrativa funcional, sino para el resto de regímenes sancionadores de orden general y especial, e incluso la necesidad de reformar la ley de procedimiento administrativo para volver más estricta la legalidad material. La discusión tiene que ir mucho más allá de eso. Tenemos que empezar a discutir de manera más seria la legalidad material, es decir, la necesidad de que el legislador actúe seriamente para establecer lo prohibido y reprochable respecto a acciones o omisiones en los regímenes. Con lo cual, tenemos que ganar carta de naturaleza para la legalidad material y formal, evidentemente, y revalorizar ciertas cosas que en el Perú han estado dormidas, como la propia reserva de ley y evidentemente un trabajo mucho más serio para buscar bienes jurídicos afectados por conductas reprochables. Eso llevará a la larga a poder mejorar la política criminal peruana, en donde las leyes administrativas dialoguen de una manera más seria y más directa con el Código Penal. En la actualidad, y eso quiero traer a colación porque se piensa que la sentencia que tengo entre mis manos es una de las, o la singular que ha revisado temas de tipificación, y eso es falso. Ya ha habido sentencias anteriores del Tribunal Constitucional derogando tipificaciones duplicadas del Código Penal, como el llamado abuso de autoridad disciplinario, que fue extirpado en la ley del servicio civil. También el Tribunal Constitucional se trajo abajo un régimen entero de responsabilidad administrativa funcional por temas de tipificación. Entonces no es ni la primera ni la última sentencia sobre este tema, y parece que el legislador y los involucrados no se dan cuenta de esto o no quieren darse cuenta. Y además porque la propia ley de procedimiento administrativo tiene una contradicción dentro de sí, que es aceptar una legalidad material dura, en donde se admite que solo la ley señale lo reprochable y lo prohibido, pero luego se abre el espacio para que sea el reglamento quien de manera velada constituya la conducta. Eso obligaría a una reforma inmediata también de la propia ley de procedimiento administrativo general para darle al reglamento el valor de colaboración en la configuración de las conductas, básicamente para que colabore en el desarrollo de subtipos infractores, pero no para crear tipos de ex novo de cero. Entonces, estamos frente a una oportunidad, y a una oportunidad que nos tiene que llevar a fortalecer el derecho sancionador, no para responder los problemas de la sociedad, para hacer lo que le toca, que es infringir males frente a conductas prohibidas, que es básicamente el gran desarrollo que se tendría que aplicar en este caso
de cara a los empleados del sector público, que sería el concepto que se utiliza en el régimen de responsabilidad administrativa funcional. Finalmente, en aras de la honestidad intelectual con la cual empecé y también de evitar los conflictos de interés, sí quiero llamar la atención respecto a un elemento que me ha parecido absolutamente nocivo y que creo yo que es algo que tenemos que aprender a manejarnos todos, incluyendo a los profesores y los abogados en general, ¿no? Es saber aceptar cuando un pleito se perdió. Eso es un elemento clave que a veces no se enseña en las facultades, pero tiene que ver con la ética personal y también tiene que ver con las propias fórmulas de cómo se desenvuelve el Estado de Derecho y particularmente la tutela judicial efectiva. Creo yo que no hace bien de cara a los ciudadanos que la Contraloría o un montón de personas hablen de que la sentencia está suspendida, que la sentencia está esperando una aclaración y por tanto no se puede aplicar en sus efectos derogatorios. Eso es completamente falso. Jurídicamente hablando, la sentencia en el momento que fue publicada produjo la derogación inmediata del artículo 46. Ahora, claro, había un problema técnico que el propio Tribunal Constitucional ha cometido, es no darse cuenta que ese 46 que ha derogado fue reformado en el año 2018 por una ley denominada de fortalecimiento de la Contraloría. Entonces, frente a eso, lo único que queda es realmente entender cómo se ejecuta la sentencia constitucional. Y en la actualidad la sentencia está produciendo efectos. Teniendo en cuenta eso, la Contraloría tenía que poner las barbas en remojo para ya aplicarlo de manera directa y evitar más problemas de los que ya tienen en la actualidad. La aclaración no va a eliminar ninguna efectividad sobre la sentencia ya puesta en vigor a partir de la publicación. Finalmente, eso daría un ejemplo de que en este país tenemos una institucionalidad dura y una institucionalidad que respeta también los pleitos constitucionales en ejecución.